Mi novia rechazó mi propuesta por volver con su ex, y terminó destruyendo su vida mientras yo renacía. Han pasado 3 semanas desde que todo explotó y todavía tengo la sensación de estar caminando dentro de una nube espesa, como si mis emociones siguieran desordenadas y yo apenas alcanzara a reconocerlas. Nunca imaginé que terminaría escribiendo algo así, pero me hacía falta sacar todo del pecho y ponerlo en palabras. A veces pienso que reaccioné con demasiada dureza, otras, estoy completamente seguro de que lo que ella hizo no tenía perdón. Estuve 2 años con Mariana. 2 años que, al menos para mí, habían sido de los más importantes de mi vida. Nos conocimos en la universidad, nos apoyamos mutuamente en nuestros proyectos, y hacía apenas unos meses habíamos decidido vivir juntos en mi departamento. Ese espacio se convirtió en nuestro refugio, o por lo menos eso creí yo. Como la relación parecía avanzar bien, y porque realmente me veía compartiendo la vida con ella, decidí proponerle matrimonio. No quise hacerlo con lujos ni espectáculo, sino con algo íntimo y significativo. Preparé una cena sencilla en el departamento, velas, música suave, su plato favorito y el anillo que había estado pagando en abonos desde el año pasado. Mientras esperaba el momento adecuado para arrodillarme, los nervios me recorrían entero. Tenía el corazón acelerado y la mente llena de imágenes de lo que imaginaba sería nuestro futuro juntos. Cuando finalmente saqué la cajita y le pedí que se casara conmigo, sentí que el mundo contenía la respiración. Pero su reacción no fue la que esperaba. No sonrió, no lloró, no me abrazó. Solo me miró con esa mezcla extraña de ternura y lástima que se clavó en mí como una espina. Hubo unos segundos de silencio que me parecieron eternos, y entonces soltó lo que todavía me retumba en la cabeza cada noche. No puedo decirte que sí, volvió Luis. Luis, su ex. El mismo del que me había hablado tantas veces como su gran error, alguien controlador, egocéntrico, que nunca la apoyó y que la había dejado atrás casi sin despedirse cuando se fue al extranjero. Según ella, ese capítulo estaba enterrado completamente. Yo le creí porque nunca me dio motivos para pensar lo contrario. Pero esa noche confesó que él la había buscado la semana anterior, que habían hablado varias veces, que quería retomar lo que dejaron inconcluso. Lo peor no fue enterarme de que él apareció, sino que ella se quedó pensando en la posibilidad. Que lo consideró. Y que lo que realmente la frenaba de aceptar mi propuesta era esa duda, si todavía sentía algo por él. Me quedé paralizado. Tenía el anillo en la mano, la cena servida, la música sonando. Y la mujer que creía que quería pasar la vida conmigo estaba diciéndome que necesitaba comparar lo nuestro con lo que podría recuperar con alguien que la había abandonado hacía años. No recuerdo exactamente cómo reaccioné. Solo sé que guardé el anillo, me puse de pie y le pedí que recogiera sus cosas. Le repetí varias veces que yo no iba a competir por un lugar que se suponía era mío. No hubo gritos, ni insultos, pero dentro de mí hervía una furia silenciosa que apenas podía contener. Esa misma noche hizo una maleta y se fue con su hermana. Desde entonces no hemos vuelto a hablar. Lo único que sé es por amigos en común, que empezó a salir con Luis casi de inmediato, que se les ve felices, tomados de la mano, como si fueran adolescentes reencontrándose con un amor puro y eterno. Mientras tanto, yo me quedé en un departamento medio vacío, viendo las cuentas que todavía teníamos en común y las fotos enmarcadas que aún cuelgan de la pared porque no me atrevo a bajarlas. Me siento devastado, traicionado. Pero a la vez, una parte de mí tiene la certeza de que actué como debía. Si no la hubiera echado de inmediato, quizás habría pasado meses esperando una respuesta que nunca iba a llegar. Me atormenta pensar en lo listo que estaba para casarme con ella, en lo seguro que me sentía de dar ese paso, y en cómo todo se vino abajo en cuestión de minutos. Como si los 2 años previos no hubieran significado nada. Me pregunto si fui demasiado drástico. O si, por el contrario, corté justo donde debía. Porque aunque me duela admitirlo, no puedo esperar a que alguien decida si me quiere o no. Han pasado casi 2 meses desde aquella primera publicación que escribí tratando de ordenar un corazón roto. A veces releo lo que puse y siento que estoy mirando a otra versión de mí mismo, una que todavía estaba paralizada entre el shock y la tristeza. Hoy no estoy completamente bien, pero sí en un proceso diferente, uno donde intento desarmar los restos de lo que quedó para reconstruirme desde ahí. Varios de ustedes me aconsejaron no dejar cabos sueltos, y al final tuve que hacerlo. Aunque sonara simple, cerrar esas cosas resultó mucho más desgastante de lo que esperaba. Mariana y yo compartíamos una cuenta en un banco digital para gastos de la casa, ella depositaba una parte, yo otra, y de ahí salían las rentas, los servicios, las compras. En su momento parecía un gesto de compromiso, después, cada vez que abría la aplicación y veía su nombre junto al mío, me ardía algo en el pecho. Un viernes decidí terminar con eso.
Fui a la sucursal, expliqué lo necesario, firmé papeles, y tuve que lidiar con el momento incómodo de llamar a Mariana frente al ejecutivo para avisar que movería el dinero a mi cuenta personal. Ella no contestó. Agradecí ese silencio, sentí que al menos ese nudo lo desataba solo yo. El siguiente paso fue el más duro, el armario. No sé si a ustedes les pasa, pero lo que más golpea no siempre son las fotos sonrientes, sino lo cotidiano. Al abrir cajones encontré su bufanda favorita, la misma que dejaba sobre el sofá cada invierno, los boletos de cine de la última película que vimos juntos. Una lista de compras donde había dibujado un pequeño corazón al lado de mi nombre. Cosas mínimas, pero que me quebraron más que cualquier discurso triste. Decidí que nada de eso podía seguir ahí. Compré cajas grandes, empaqué su ropa, sus cuadernos, sus zapatos, todo lo que era exclusivamente suyo. Y los recuerdos, las cartas, las fotos, los quemé en la azotea del edificio. El fuego chisporroteando fue sorprendentemente liberador, no por venganza, sino porque sentí que despedía algo que tenía que irse. Cuando terminé, el departamento se sentía distinto. Más vacío, sí, pero también más mío. Durante ese tiempo no tuve contacto con Mariana, pero el círculo social se encargó de mantenerme al tanto, incluso cuando yo pedía lo contrario. Un amigo me dijo que la había visto con Luis paseando por un centro comercial, tomados de la mano, sonriendo como si nada hubiera pasado. Otra conocida me comentó que Mariana había subido fotos a Instagram con frases cursis tipo "el destino siempre nos reencuentra". Me dolió, no voy a mentir. Verla tan feliz, tan ligera, mientras yo recogía los pedazos de algo que para mí había sido real, fue un golpe duro. Pero al mismo tiempo, me confirmó que ella ya estaba en otro lugar. Si tan rápido podía abrirle la puerta a alguien más, entonces lo nuestro no era tan sólido como creí durante 2 años. No todo fue dolor. Hubo cosas que hice para no hundirme del todo, volví al gimnasio después de meses de abandono, salí más con amigos que había dejado de lado por la relación, e incluso me inscribí en un curso de fotografía los sábados. Algo que siempre quise hacer. No es que con eso olvidara todo, pero tener horas donde no pensaba en ella ya se sentía como un triunfo. Lo que no esperaba era recibir un mensaje que cambiaría por completo la perspectiva. Fue de la hermana de Mariana. Ella siempre fue amable conmigo, nunca me vio como enemigo ni como obstáculo. El mensaje decía: no sé si te interesa saberlo, pero ten cuidado con lo que compartes todavía con Mariana. Le pregunté qué significaba eso, y después de dudar un poco me dijo que Luis no era quien Mariana creía. Según ella, Luis tenía pareja estable y 2 hijos pequeños en el país donde vivía. No estaba separado, no estaba empezando una nueva vida, no estaba construyendo nada con Mariana. Solo venía a la ciudad por trabajo y aprovechaba para verla. Mariana, ingenua o enamorada, estaba convencida de que él estaba en proceso de separarse, pero la realidad era que seguía comprometido allá afuera. Cuando leí eso no supe si reír o enojarme. Una parte de mí pensó: esto es exactamente lo que pasa cuando uno juega con fuego. Otra parte, la que todavía tenía cariño por lo que fuimos, sintió lástima por ella. Imaginé lo duro que sería descubrir que había apostado todo por una ilusión vacía. Pero no hice nada. No la busqué, no la enfrenté, no lo comenté con nadie más. Supongo que estaba esperando a ver qué pasaba, como si la vida misma fuera a encargarse de poner las cosas en su lugar. Y aún así, por dentro sentía algo extraño, una mezcla de tristeza y una especie de justicia silenciosa. Como si yo hubiera cargado con el dolor más grande, pero ahora el peso se estuviera equilibrando sin que yo moviera un dedo. Han pasado unas semanas desde aquella revelación de la hermana de Mariana, y aunque quise mantenerme al margen, la vida se encargó de involucrarme de todos modos. Una tarde de domingo, mientras estaba en casa intentando distraerme, sonó mi celular. Reconocí el número de inmediato, era Mariana. Por un segundo pensé en no contestar, pero algo entre curiosidad y morbo me hizo deslizar el dedo. Su voz sonaba rota, entrecortada, como si llevara horas llorando. Lo primero que dijo fue que necesitaba hablar conmigo, que solo le diera unos minutos para explicarse. Me sorprendió ese tono suplicante, sobre todo porque en redes se mostraba feliz, renovada, convencida de que su vida con Luis era una especie de renacimiento. Acepté verla, pero puse condiciones claras, en un lugar público, sin dramatismos, sin entrar a mi departamento. Nos encontramos en un café. Cuando llegó, apenas la reconocí. Tenía el maquillaje corrido, el pelo desarreglado y las manos temblorosas. En cuanto se sentó, se quebró por completo. Entre sollozos me contó lo que había descubierto. Luis tenía una pareja formal en el extranjero y 2 hijos pequeños. Nunca tuvo intención de construir una vida con ella ni de dejar a su familia. Todo lo que le había dicho eran promesas vagas, ilusiones envueltas en palabras bonitas.
Ella lo descubrió revisando su celular mientras él se duchaba, mensajes, fotos, transferencias bancarias, la evidencia era abrumadora. Lo confrontó y él lo admitió sin rodeos. Le dijo que la quería, pero que no iba a arriesgar su estabilidad familiar por ella. Que lo suyo era complicado, pero que ya verían cómo se acomodaban las cosas. Básicamente la dejó en el aire, como un complemento más de su doble vida. Mariana lloraba frente a mí como nunca la había visto. Me decía entre lágrimas que se equivocó, que tomó la peor decisión de su vida, que yo era un buen hombre y que no se merecía lo que me hizo aquella noche en la que rechacé mi propuesta. Incluso llegó a tomarme la mano, pidiéndome que volviéramos a intentarlo. Y aunque hubo un instante en el que pensé que escucharla así me daría una especie de satisfacción, lo que sentí fue lo contrario, una indiferencia fría. Me di cuenta en ese momento de que ya no había marcha atrás. No quedaba nada que reconstruir. Le dije con calma que esperaba que todo aquello le sirviera de lección, pero que yo no tenía espacio para ella en mi vida. Se lo repetí con serenidad, sin odio, pero con firmeza. Ella insistió, lloró más, prometió demostrar con hechos lo que sentía, pero yo solo me levanté, pagué mi café y me fui. La dejé ahí, pidiéndole a la mesera un minuto porque no podía levantarse de lo mucho que lloraba. Pensé que esa escena sería suficiente, que finalmente entendería que nuestro capítulo había terminado. Me equivoqué. En las semanas siguientes comenzó a buscarme de manera insistente. Primero mensajes largos, después llamadas a medianoche, luego correos electrónicos interminables. La bloqueé en WhatsApp, pero me escribía desde números desconocidos. Los mensajes iban desde súplicas, te prometo que nunca más voy a fallarte, hasta intentos de culpa, ¿de verdad tu amor era tan frágil que me borras así? Y ahí fue cuando algo cambió dentro de mí. No era solo rechazo, era una mezcla de cansancio, dolor y una especie de necesidad de que ella entendiera en carne viva lo que me hizo sentir aquella noche. Me preguntaba por qué tenía que ser yo el que cargara con toda la dignidad del mundo mientras ella había tomado decisiones que me destrozaron sin pestañear. Mientras tanto, el círculo social empezó a ver las cosas con otros ojos. Lo que antes eran comentarios románticos sobre volver con el primer amor, ahora eran críticas veladas sobre su falta de juicio. Incluso su propia hermana volvió a escribirme, diciéndome que agradecía que yo no le abriera la puerta, porque Mariana estaba desmoronándose y que, aunque era duro verla así, entendía perfectamente mis límites. Durante un tiempo pensé dejar que todo se acomodara solo, que yo no tenía por qué intervenir ni alimentarle ninguna esperanza. Pero cada mensaje suyo, cada intento desesperado de atraerme, encendía en mí esa chispa que no era venganza, pero sin necesidad de poner un límite tan claro que no pudiera ignorarlo. Un día, finalmente respondí uno de sus correos. Le escribí algo breve, no sé si aún no entiendes. Ya no hay un nosotros. Tú elegiste. Ahora asume. Le añadí que estaba conociendo a otras personas, aunque apenas había salido a un par de citas sin importancia, simplemente para que entendiera que ya no tenía lugar en mi vida. Su respuesta llegó minutos después, llena de párrafos suplicando, dudando, exigiendo saber si yo era capaz de olvidarla tan rápido. Pero para mí ese intercambio tuvo un efecto distinto, me confirmó que lo que buscaba ya no era consolarla, sino marcar una distancia definitiva. Si ella esperaba convertirme en un plan B, en una red que la sostuviera cuando su apuesta por Luis fallara, estaba completamente equivocada. Según seguían contando mis amigos, su caída ya había empezado, ausencias en el trabajo, distracciones constantes, malas decisiones, lágrimas en momentos inadecuados. Yo no tenía que hacer nada para verlo. Todo estaba ocurriendo por sí mismo. Y aunque todavía tenía emociones encontradas, comenzaba a sentir algo parecido a la claridad. Ella tomó su camino, y ahora cargaba con sus consecuencias. Han pasado un par de semanas desde mi última actualización, y lo que viví después todavía me parece difícil de asimilar. De verdad pensé que ya nada podría sorprenderme en esta historia, pero estaba equivocado. Era jueves por la noche, casi medianoche. Yo estaba a punto de dormir cuando escuché golpes en la puerta. Al principio suaves, luego insistentes, desesperados, como si la persona al otro lado quisiera derribarla. Miré por la mirilla y era Mariana. Estaba irreconocible. El maquillaje corrido, los ojos hinchados, el cabello desordenado. Incluso desde atrás de la puerta se sentía el olor a alcohol. Llevaba una chaqueta sobre lo que parecía ser una pijama y tenía la mirada perdida de alguien que ya no sabe dónde está parado. La parte racional de mí me dijo que no abriera. Que no tenía por qué involucrarme en otro caos emocional. Pero otra parte, quizás la costumbre de 2 años, me hizo girar la llave. Apenas entró, se dejó caer en el sofá llorando sin control. Me dijo entre sollozos que no podía más, que Luis se había burlado de ella, que la había usado.
Contó que se enteró de más detalles sobre su vida en el extranjero, que él había viajado de nuevo donde vivía realmente sin avisarle nada, dejándola sola, confundida y expuesta. Me dijo que cuando lo enfrentó en público, en un restaurante lleno de gente, él prácticamente la ignoró, como si fuera una desconocida, y que encima en su trabajo los rumores empezaban a crecer, señalándola por descuidar responsabilidades por perseguir a alguien que nunca la puso primero. Yo solo la escuchaba. No porque quisiera consolarla, sino porque estaba tratando de entender cómo habíamos llegado a ese punto. En medio de su llanto, de pronto dejó de hablar de Luis y empezó a hablar de mí. Que yo la conocía de verdad, que siempre había sido su apoyo, que lo nuestro no podía terminar así. Y entonces, con lágrimas en los ojos, intentó besarme. Me aparté inmediatamente. Le dije que no pensara que aparecer rota y arrepentida cambiaría algo. En ese instante su expresión cambió por completo. La tristeza se transformó en enojo mezclado con incredulidad. Entonces todo lo que tuvimos fue tan débil que puedes desecharme así, me gritó. Yo, manteniendo la calma, le respondí que lo que tuvimos había muerto el día en que eligió ponerme en segundo plano para explorar lo que sentía por alguien más. Que yo enterré todo eso cuando ella salió de mi casa aquella noche. Hubo un silencio denso. Luego se levantó tambaleándose y salió dando un portazo. Esa noche no pude dormir, pero no por tristeza, era rabia contenida. Me di cuenta de algo crucial. Mariana no vino a buscarme por amor, sino por miedo a quedarse sola. No porque se arrepintiera sinceramente, sino porque su apuesta se derrumbó y ahora buscaba un lugar donde caer. Entendí que no me veía como un compañero, sino como un salvavidas. Esa claridad me hizo tomar una decisión firme, no bastaba con ignorarla, tenía que marcar límites tajantes. No desde la venganza impulsiva, sino desde una decisión consciente de no permitir que volviera a usarme como plan de respaldo. Empecé por bloquearla de todos lados, teléfono, redes, correo, cualquier canal posible. Si me escribía de un número nuevo, lo bloqueaba sin responder. No le dejé ni una grieta por donde colarse. Luego hablé con mis amigos y les pedí que dejaran de contarme cualquier cosa relacionada con ella. No quería información, ni chismes, ni actualizaciones. Yo mismo necesitaba cerrar ese capítulo y para eso tenía que dejar de permitir que su nombre circulara en mi día a día. El paso final fue deshacerme de las pocas pertenencias suyas que aún tenía en la bodega. Llamé a un servicio de envíos, empaqué todo en cajas y lo mandé a casa de sus padres sin explicación. Solo quería sacarlo de mi vida. Una amiga mutua me escribió hace unos días para decirme que Mariana estaba muy mal, que casi no salía, que lloraba en el trabajo, que estaba pagando las consecuencias de todo. Yo solo respondí, lo lamento, pero ya no es asunto mío. Y lo sentí sincero. No era odio ni satisfacción cruel. Era una liberación rara, como si finalmente estuviera recuperando el control de mi historia. No siento amor por ella, tampoco rencor. Lo que siento es lucidez. Entendí que Mariana nunca supo valorar lo que teníamos, que cambió lo nuestro por una ilusión y que ahora está viviendo las consecuencias de sus elecciones. Yo ya no soy parte de eso. Tampoco quiero serlo. Han pasado casi 5 meses desde que todo comenzó y, al releer mis primeras palabras aquí, me impresiona la diferencia en mi propio tono. Pasé de estar hecho pedazos, escribiendo casi con la voz temblorosa, a sentirme firme, casi indiferente. Mientras yo he ido reconstruyéndome poco a poco, Mariana parece haberse desmoronado por completo. Aunque le pedí a mis amigos cercanos que no me contaran nada sobre ella, la verdad es que cuando algo tan llamativo ocurre, la información termina encontrando camino. Y lo suyo ha sido, literalmente, una caída en picada. Primero, lo laboral. Mariana trabajaba en una empresa de marketing digital bastante exigente. Tenía proyectos grandes y buena reputación, pero sus ausencias constantes y su falta de concentración empezaron a afectarla. Llegaba tarde, entregaba mal, desaparecía sin avisar. Todo por perseguir a Luis, por esos viajes impulsivos, por las noches de llanto que la dejaban sin energía al día siguiente. Al final perdió un contrato clave y su jefe tuvo que llamarle la atención seriamente. Poco después, la invitaron a tomarse una licencia no remunerada para ordenar su vida personal. Todos sabemos lo que eso significa, la estaban sacando sin decirlo directamente. En lo personal no le fue mejor. Su círculo de amistades se redujo drásticamente. Varias personas comentaban que ya no era la misma, que hablaba de mí y de Luis sin parar, mezclando lágrimas con reproches. Su familia también estaba agotada, preocupada por verla deteriorarse incluso físicamente. Había bajado demasiado de peso, su rostro se veía cansado y, según su hermana, a veces bebía sola hasta muy tarde. A pesar de que la tenía bloqueada en todos lados, Mariana buscó maneras de acercarse.
Llegaron cartas a mi buzón, escritas a mano, algunas manchadas de lágrimas. Frases repetidas como eres lo único real que tuve o déjame demostrarte que aprendí. No respondí ninguna. Luego empezaron las apariciones casuales. Un día llegó al mismo gimnasio que yo. Otro día estaba en la entrada de mi edificio diciendo que solo quería 2 minutos. La primera vez la ignoré, la segunda le pedí con frialdad que no volviera a hacer eso. La tercera llamé al conserje para que no le permitiera la entrada nunca más. Pero lo más duro ocurrió hace poco. Mariana apareció en una reunión social en la que yo estaba. Trató de evitarme al principio, pero estaba visiblemente bebida. En algún momento se me acercó y, delante de varias personas, empezó a gritar que dijera por qué la dejé, que todos debían saber que yo todavía la amaba. Fue tan incómodo que tuvieron que intervenir para sacarla. Esa escena terminó de destruir lo poco que quedaba de su prestigio social. La gente no sabía si sentir pena, vergüenza ajena o enojo. Yo solo sentí confirmación, ya no había absolutamente nada que rescatar. Pese a todo, no sentí remordimiento. En su momento intenté ser el mejor compañero posible. Entregué 2 años de mi vida con honestidad. No fallé en mi parte. Fue ella quien puso en riesgo todo por perseguir una ilusión. Y ahora estaba pagando el precio. Mientras tanto, yo seguí adelante. Cerré un ciclo académico que tenía pendiente y terminé un posgrado que había dejado pausado. Empecé a considerar una mudanza a un lugar más grande, mejor ubicado y completamente nuevo, sin rastros de lo que fue nuestra vida juntos. También, lo admito, comencé a salir con alguien de manera un poco más seria. No quiero sobreexponerlo ni adelantar conclusiones, pero lo que hay es tranquilidad, algo que se siente extraño después de tanto caos. No tengo que competir por un lugar en la vida de nadie. No tengo que demostrar nada. Me escuchan, me respetan. Lo más importante es que ya no me siento un hombre reemplazado. Me siento alguien que sobrevivió a una prueba dolorosa y salió fortalecido. Muchos me habían dicho que no buscara venganza, y viéndolo ahora, tenían razón y no al mismo tiempo. Porque sí hubo una especie de venganza, aunque no planeada. Ella misma construyó su caída. Yo solo decidí no sostenerla mientras caía. No necesité humillarla, ni destruirla profesionalmente, ni exponerla. La peor condena que recibió fue verme seguir adelante sin ella, mientras ella quedaba atrapada en los escombros de sus propias decisiones. Nunca imaginé que el simple hecho de soltar algo pudiera convertirse en un golpe tan contundente. Han pasado casi 9 meses desde la primera vez que escribí aquí, aquella noche en la que estaba guardando fotos en cajas y borrando su número del celular. Si alguien me hubiera dicho entonces que llegaría a sentir paz y hasta gratitud por todo lo ocurrido, no lo hubiera creído. Pero aquí estoy, y puedo decir con certeza que esta etapa finalmente terminó. Hace 2 meses me mudé a mi nuevo departamento. Es luminoso, amplio, con paredes blancas donde colgué fotografías que yo mismo tomé en el curso al que me inscribí. Cada rincón me recuerda que este espacio lo construí solo, desde cero, sin rastros de la vida anterior. Nada de ella quedó. Fue un corte limpio, práctico y emocional. En lo personal, llevo 4 meses saliendo de manera estable con alguien. No hay prisas ni etiquetas apresuradas. Todo fluye con calma, con una paz que se siente extraña después de tanto desgaste emocional. Me escuchan, me respetan, y por primera vez en mucho tiempo siento que no tengo que competir por el lugar que ocupo en una relación. En lo profesional también encontré estabilidad. Me ascendieron después de asumir nuevos proyectos y creo que, de alguna forma, la disciplina que me impuso toda esta experiencia me empujó a esforzarme más. Pasé de sentirme perdido a tener metas claras. Empecé a ver mi futuro con menos miedo y más determinación. De Mariana sé muy poco, y no necesito saber más. Lo que me llegó fue inevitable. Perdió su empleo oficialmente y ahora trabaja freelance en proyectos pequeños, pero la falta de disciplina y reputación la han dejado estancada. Socialmente, prácticamente no le queda círculo. Sus amigas de antes ya no le contestan, y su familia está agotada después de meses intentando sostenerla sin éxito. Incluso escuché que comenzó terapia por depresión. Y aún así, no dejó de intentar acercarse. Antes de mudarme, llegó una última carta al buzón del edificio antiguo. Era larga, llena de disculpas y frases como sé que no merezco nada, pero si algún día tu corazón se abre, estaré esperando. No la guardé ni la respondí. La rompí en pedazos y la tiré al instante, no con rabia, sino con la clara certeza de que ese derecho ya no le correspondía. Muchos aquí me preguntaron si planeaba vengarme, si quería hacerla pagar de alguna manera. En su momento esa idea me sedujo, lo admito, pero ahora entiendo que no hacía falta. La vida misma se encargó de darle la lección.
La verdadera venganza no fue destruirla, sino no rescatarla. Fue demostrarle que el mundo siguió girando sin ella, que mientras yo reconstruía mi vida, ella quedaba atrapada en las ruinas de su propia elección. Yo no la hundí, ella cavó su propio hoyo. Yo solo me aseguré de no ofrecerle una salida. Hoy cierro esta historia porque ya no queda nada que actualizar. Lo que antes fue dolor ahora es aprendizaje. No siento amor, no siento odio, no siento rencor. Siento claridad. Aprendí que quien realmente te ama no te pone a comparación con otro. Que la dignidad no es negociable. Que uno a tiempo evita años de infierno. Y que la mejor revancha no es destruir al otro, sino reconstruirse uno mismo. Mariana eligió un fantasma y terminó abrazando aire. Yo elegí levantarme y terminé encontrando algo mucho más sólido, paz. A quienes me leyeron desde el principio, gracias. A veces uno escribe buscando consejo y lo que recibe es un espejo. Y ahora que por fin puedo verme sin la sombra de esa historia, entiendo que ya no hay nada más que contar. Solo vivir. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.